El viaje de Blinken, este que se está produciendo, que se ha producido en los últimos días, es para obtener apoyos, porque la idea es atraer a Egipto y Jordania al proyecto energético y comercial de Israel. Sé que quiere recuperar el viejo sueño de Ben Gurión para crear un canal que sirva de alternativa al canal de Suez. Esto algunos pensaban que era alguna especie de idea conspiranoica que salía de algunos terminales mediáticos determinados, pero cuando Evergiven, recordará, se quedó atascado en el canal en el año 2021, se empezaron a plantear ideas para intentar reducir esa dependencia que tenemos del canal de Suez, fundamental para el transporte y el comercio mundial. Y entonces Netanyahu aprovechó para sacar ese proyecto otra vez de la manga. Este es uno de los planes de Ben Gurión. Estamos hablando de los años 50, los años 60 del pasado siglo, primer ministro de Israel, que quería crear otro canal que se abriría el Mar Rojo desde Gaza y que múltiples fuentes indican que es el objetivo actual de las intervenciones militares de Netanyahu, para así convertirse en centro logístico mundial de comercio y de energía, al mismo tiempo que golpea el plan chino de la franja y la ruta de la seda, ¿no? La semana pasada también dabas tú algunas claves en este sentido. Este canal es un corredor alrededor de 260 kilómetros que reduciría la importancia de Egipto. Esto se está mencionando mucho en Turquía, porque Turquía tenía conversaciones con Israel para poner esto en marcha. Ahora esas conversaciones se han mantenido o se han detenido, ¿no? Y atribuyen los turcos este plan a la alianza con Arabia Saudí, tutelada desde Estados Unidos, porque Arabia Saudí sería otro de los beneficiarios porque conseguiría tener otra ruta alternativa también para poder facilitar hidrocarburos a Europa. A eso se refería Netanyahu en el vídeo que se viralizó la semana pasada, en la que aparecía días antes del ataque de Hamas del 7 de octubre con un mapa hablando de un corredor de paz y de prosperidad. Lo que no decía es que se construiría esa paz y la prosperidad sobre los cadáveres de los palestinos y promoviendo la deportación de los que sigan vivos tras la contienda, como ha demostrado el documento de su propio Ministerio de Inteligencia, que contempla la deportación de 2,2 millones de palestinos, primero a la península del Sinaí y luego mandándolos a países del Mediterráneo, entre ellos a España y a Grecia. A Italia no van a ir. Paradigmático también, ¿no? Ya vemos cuál es la estructura de poder en Europa, ¿no? Este proyecto es muy antiguo. Vuelve al primer plano por dos factores. El intento de China por tejer lazos de paz entre los países de Oriente Medio, estaba ya prácticamente todo hecho. Lo hemos estado hablando durante muchos meses. China, ¿qué necesita para su ruta de la seda? Paz. Necesita comercio, necesita que Irán y Arabia Saudí se sienten en la mesa. Lo había conseguido. También le venía bien que Arabia Saudí e Israel se sentaran. Lo que pasa es que el acuerdo entre Arabia Saudí e Israel estaba promovido por Estados Unidos y estaba promovido precisamente para intentar fomentar este cambio en la estructura de poder, ¿no? Y luego, en segundo lugar, muy importante y que tiene relación con lo de Ucrania, la necesidad que tiene Europa de gas que no proceda de Rusia, lo cual quiere aprovechar Israel tomando los yacimientos que se encuentran frente a las costas de Gaza. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie habla? Porque la declaración de la guerra ilegal de Netanyahu contra Gaza es una continuación de la invasión de Gaza de 2008-2009, Operación Plomo Fundido, cuyo objetivo era la ocupación militar total de Gaza, pues para confiscar las reservas marítimas de gas natural de Palestina, que están frente a las costas de Gaza. Tras la invasión, los yacimientos del gas palestino fueron confiscados de facto por Israel, siendo evidentemente el derecho internacional, y un año después de la operación Plomo Fundido, Tel Aviv anunció, qué sorpresa, José Antonio, que había descubierto un yacimiento de gas natural, que es el que hoy conocemos como Leviatán, que también vaya nombrecito que le han puesto al yacimiento de gas natural, que está frente a las costas de Israel, bueno, tendríamos que decir frente a las costas de Gaza. Hay otro yacimiento, que es el de Tamar, en el mismo lugar, descubierto en el año 2009, que es el que está ahora detenido y es el que opera Chevron, la norteamericana Chevron, ¿no? Entonces, Leviatán es, según dijo el propio gobierno de Israel, el proyecto energético más importante de la historia, alberga recursos explotables valorados en unos 600.000 millones de metros cúbicos de gas natural y es perfecto precisamente para solucionar los problemas de demanda. Israel le prometió a Alemania que iba a compensar parte del gas que no pudieran comprar a los rusos en este nuevo mundo de las sanciones, ¿no? Y Arabia Saudí se beneficia porque también tiene muchas infraestructuras en este sentido. También este corredor energético, gasista, también quiere tener alrededor una serie de instalaciones de ocio, hoteles, viviendas de lujo, etcétera, etcétera. Y ahí esto engarza también con las ciudades esas que está promoviendo Arabia Saudí muy cerquita de toda esta infraestructura. Y entonces, bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos lo que sucede. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema aquí? Que a Egipto hay que atraerle y a Jordania hay que atraerle a la OTAN. Porque Egipto, que es uno de los países que tienen más necesidades de importación, sobre todo de cereales, se ha visto muy perjudicado por toda la crisis del grano. Y entonces
Antes le compraba mucho a Rusia, Egipto le quiere seguir comprando a Rusia, pero Blinken le ha dicho, mira, deja de comprarle a Rusia, nosotros te damos el cereal ucraniano, te damos dinerito, te damos inversiones, que es lo que ha hecho Estados Unidos siempre con Jordania y con Egipto. Recordemos que el principal país donde ha metido dinero exterior Estados Unidos siempre ha sido Israel, y luego los otros dos han sido Jordania y Egipto. Y entonces conseguimos que estos países pues den un visto bueno a un proyecto que en principio pues no respaldaban demasiado, ¿no? Como vemos, hay muchísimos elementos en esta guerra que no tienen nada que ver con la religión, que no tienen nada que ver con la lucha de los judíos contra los musulmanes. Los de Arabia Saudí son musulmanes también, lo que pasa es que son sunís, y como son sunís, hablan inglés. Ahora también hablan ruso en la OPEC, pero fundamentalmente hablan inglés. Y entonces tenemos un escenario en el que Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes e Israel e Estados Unidos son aliados por un lado, y por el otro tenemos a una Irán y a una China que está quedando un poco fuera de juego sin saber hasta qué punto puede tener esto implicaciones en su desarrollo de la ruta de la seda. Cuando el gobierno de Israel dijo que ya tenía su 11S sobre la mesa, estaban diciendo la verdad, ya tienen su 11S sobre la mesa. Ahora veremos hasta dónde llega esa guerra contra el terror, José Antonio.